Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la puerta, la verja de madera de mi jardín en este día lunes, y uno de los temas que hemos comentado ya la semana pasada en este mismo espacio, un tema que está preocupando no solamente a los especialistas, sino que debiera preocuparnos a los ciudadanos, debiera preocupar y ocupar a la clase política, es, yo diría, no se me ocurre otro, no quiero ser exagerado, pero la devastación o la decadencia de la educación pública en nuestro país. Los resultados que acaban de ser conocidos, que muestran que colegios de excelencia, colegios emblemáticos, colegios históricos como el Liceo Nacional y otros más recientes, con menos historia, esos resultados que muestran una caída vertiginosa, acelerada, y un retroceso en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en el sistema de educación pública. Algunos han hablado de una verdadera tragedia del país por las consecuencias que esto implica. La educación pública es emblemática, es parte de la historia de Chile. De esa educación pública salieron en algún momento presidentes de la República, científicos que son hoy día premios nacionales, intelectuales influyentes y profesionales en la formación de nuestro país. Hoy día el panorama es verdaderamente desolador. Una carta publicada en el Mercurio, me parece que fue este fin de semana, de Carlos Williamson. Él fue prorector de la Universidad Católica, profesor de la Católica y miembro de CLAPES UC. Decía lo siguiente, voy a leer solamente algunos párrafos. Tiene razón el DEMRE en su reciente declaración pública de que las pruebas de admisión se diseñan para contar con un instrumento idóneo para predecir éxito académico en la universidad y no como una medida directa de los aprendizajes en la educación escolar, lo que se asocia, pero cuidado, no es lo único, a la condición socioeconómica de los estudiantes. Sin embargo, son insoslayables algunas señales que arrojan los procesos de selección. Desde luego, lo que decía yo recién, cuando los liceos públicos, llamados emblemáticos, considerados por décadas los baluartes de la educación pública chilena, sin cambios en su composición socioeconómica cada año, rinden menos, es un signo de alerta de que algo pasa en dicho establecimiento. Y afirma Williamson que no se estigmatiza ni daña a la educación pública, como sostiene el RENBE, cuando los medios de comunicación abren debate a partir de estas pruebas para tomar conciencia de que nuestra educación pública está en crisis, afirma él, porque, entre otros factores, su calidad es deficiente. Y no solo la escolar, afirma Williamson, la educación preescolar, como ha dicho acertadamente Pedro Gandolfo, escritor, columnista del Mercurio, en estas páginas, en donde se produce, comillas, la brecha infame que después se torna inamovible. Y termina Williamson en su carta afirmando que lo trágico es que en pocas semanas esta discusión será historia y el próximo año se repetirá la misma retórica alarmista sobre la necesidad de tomar medidas ya y pronto, siendo lo más probable que niñas, niños y adolescentes de familias vulnerables sigan esperando. Hoy día en nuestro jardín nos acompaña Carlos Williamson, con quien vamos a caminar por este pequeño jardín, comentando su carta y hablando sobre estos resultados que encienden alarmas al más alto nivel sobre lo que está pasando en la educación pública. Carlos, muchas gracias por haber accedido a pasearte conmigo por este jardín. Bueno, muchas gracias, desde luego, Cristian, por tu invitación. Me siento muy honrado de estar en este programa y además de estar con alguien que, a mi juicio, representa genuinamente ese humanista que hace falta en la educación, ¿eh?
este poeta de la naturaleza, yo sé que te gusta la poesía y también te gusta la naturaleza, digamos, esa combinación ha sido muy valiosa. Necesitamos mucho más Christian Working para mejorar la calidad de la educación en Chile. Muchas gracias, Carlos. Me halaga ser exceso, pero dicho esto, me tomo de la palabra humanismo. Y tú has dicho, te escuchado en nuestras declaraciones, antes de entrar en la carta, de la falta de humanismo o la declinación del humanismo en las universidades, los colegios, digamos, en la educación en general. Efectivamente, este es un problema. A ver, yo diría que es un problema, el problema de la educación. Déjame hacer un planteamiento tal vez general que puede ayudar un poco a orientar la discusión posterior. Primero, en Chile estamos inundados de simplismo. ¿Ah? Esto de pensar que las soluciones son súper simples cuando el mundo es cada vez más complejo. Problemas complejos, soluciones complejas. Y la educación es un problema complejo, porque tiene muchas causas. El problema, digamos, que llamamos la educación tiene muchas causas. Entonces, hay primero, digamos, que tener como una claridad respecto a dónde tenemos que poner acento para ir mejorando, para ir avanzando en materia de educación. Déjame hacer un planteamiento que yo creo que es importante. El comentario que hacía Pedro Gandolfo sobre la educación preescolar, infantil, ¿ya? Y anterior a ella, digamos, la educación en la familia. Los primeros valores que recibe el niño respecto a respeto, tolerancia, el afecto, el amor, que es tan importante, ¿cierto? El humanismo parte inicialmente de la familia. Y hay un problema con la familia chilena, que se ha ido destruyendo el concepto de familia. Y luego viene la educación más formal del jardín infantil. Y ahí, ¿no es cierto?, lo que tenemos en Chile, tenemos un problema serio de que no evaluamos lo que es el rol, ¿no es cierto?, que cumplen los jardines infantiles financiados por el Estado. No hay evaluación, así como la hay en la educación escolar y la educación universitaria. Entonces, yo diría, esa falta de humanismo, de valores, no solamente hay que pensarlo desde el punto de vista de los cambios en el currículo, que yo sé que tú has sido muy crítico, digamos, los cambios que se han hecho, digamos, esto, digamos, de filosofía, historia, mirarlos con desprecio y pensar solamente en las tecnologías, falta de humanismo y de enseñanza, digamos, del humanismo, que es importante, parte de los profesores, se ha ido perdiendo en nuestro país. Y para qué decir también a nivel universitario. A nivel universitario, digamos, cuesta mucho hoy día incorporar lo que es la formación integral, que los estudiantes tengan la posibilidad de migrar hacia otras disciplinas, otros conocimientos que le permite estar en mejores condiciones para abordar el mundo laboral. Oye, Carlos, ¿qué es lo que dicen, entrando en el tema de derechos que plantea tu carta, qué es lo que, no sé, cuáles son las alarmas que se encienden con estos resultados que acabamos de conocer en relación a la educación pública? ¿Cuáles según tú, son las alarmas más importantes, digamos, más alarmantes? Claro. Ahora, yo fíjate que voy a partir con algo que no se ha dicho. El problema, está bien, yo creo que el problema de los 100 mejores colegios, ¿no es cierto?, donde los colegios públicos cada año, ¿no es cierto?, pierden relevancia y protagonismo, es un problema. Pero voy a decir, digamos, que es un problema muchas veces visto con una óptica y en esto voy a meter a la élite política, socioeconómica, ¿no es cierto? Mira estos rankings y dice, escucha, ¿dónde está mi colegio? Los colegios de mis niños, digamos, porque toda la élite habitualmente educa a sus hijos en los colegios privados, ¿no es cierto? No en colegios públicos, ¿ya? O sea, hay un primer sesgo, ¿eh? Lo primero. Lo segundo, ¿no es cierto?, es mirar, ¿no es cierto?, el punto de vista de dónde está el problema. El problema solamente está en los colegios públicos que han ido perdiendo protagonismo, y yo creo importante, muy importante, Instituto Nacional, digamos, esos faroles que se llamaba la educación pública, ha sido importante, ¿no es cierto?, la pérdida de protagonismo, e insisto, y en eso no coincido con la declaración del DEMRE, de que esto es un problema socioeconómico. No es solamente un problema socioeconómico, ¿ya? En el caso, digamos, del Instituto Nacional, de estos liceos, socioeconómicamente son las mismas personas, son los mismos estudiantes que van cambiando, pero han ido perdiendo, ¿no es cierto?, sus calidades académicas por una serie de problemas de convivencia interna, problemas de liderazgo, problemas docentes, en fin. Entonces hay un problema, digamos, pero por último, yo creo que más importante que los colegios públicos emblemáticos y estos 100 primeros colegios, que es como el énfasis que ponemos nosotros, digamos, que pertenecemos a esta lista, que mira muchas veces estos problemas a nivel como ¿cómo me veo yo, ¿no es cierto?, o mis hijos que están estudiando en estos colegios? Más importante es lo que revelan las pruebas PAES, ¿no es cierto?, del DEMRE, que dicen que las brechas, ¿ah?, a nivel de la educación global, no solamente de la educación más de élite, de la educación pública global, las brechas se han ido manteniendo, incluso se han ido acrecentando, pese a los cambios que se han hecho en este instrumento de medición que es el PAES. Entonces, el problema es bastante más grave. ¿Ya? No solamente los colegios públicos, emblemáticos, es un problema generalizado de una educación que, como dices tú,
produce desesperanza, ¿no es cierto?, y desaliento, porque vemos que no cambian las inequidades que son profundas. Ahora, el Estado ha invertido, han habido cambios, han habido medidas durante todos estos años, estas décadas, y a ver, mirar este resultado tan pobre revela que algo se hizo mal en las políticas públicas, que se tomaron malas decisiones o que no fueron las decisiones las acertadas, digamos, allí donde se invirtió, porque puesto que los resultados que tenemos son peores que los que habían antes de esos cambios. ¿Cómo lo ves tú en relación a eso? Voy a separar los niveles, ¿no es cierto? Primero, a ver, yo reitero y posiblemente estoy diciendo algo que nadie lo entiende, a ver, no lo entiende con la urgencia. Yo creo que el problema familiar, el problema de la cohesión familiar, el problema de los valores que puede entregar la familia, cuando tenemos una mirada, ¿no es cierto?, despreciativa, hoy día que un poco la sociedad actual, ¿no es cierto?, individualista que tenemos, ha despreciado a la familia y los valores que pueda entregar, ¿no es cierto? Como decía Juan Pablo II, la familia es la primera escuela de formación. Ahí parte todo, ¿ya? Después, los problemas públicos en términos de recursos. Se ha ido gastando crecientemente más dinero público en la educación superior y menos en la educación preescolar, ¿ya?, que a nadie le interesa. Y nadie le interesa también, entre otras cosas, porque los niños, ¿no es cierto?, niños de 5 o 6 años no salen a la calle a protestar, ¿ya? Entonces, hay un problema de sesgo en términos de recursos. Se han ido, como digo, gastando cada vez menos recursos por alumno, comparativamente a lo que sucede a nivel de educación universitario. Primer fenómeno. Segundo fenómeno, no se evalúan esos recursos. No hay mecanismos de evaluación que hacen los jardines infantiles. Así como hemos ido creando, ¿no es cierto?, acreditaciones hacia arriba, ¿no es cierto?, no hay acreditación de lo que se hace. Yo creo que ese es un primer problema grave. Segundo problema grave, la educación escolar pública, básica y media, ¿ya? Y ahí tenemos varios factores, no es un solo factor. Evidentemente que hay un problema socioeconómico, pero hay un problema de liderazgo educativo, ¿cierto? Hay un problema de calidad docente, calidad de los profesores, lo que está pasando con la pedagogía, cada vez menos interés en estudiar. Hay medidas, ¿no es cierto? Un tema largo, ¿no es cierto?, discutir, pero tenemos un problema, digamos, de calidad docente, la calidad al interior del aula. En una sociedad donde también, ¿no es cierto?, se respeta poco el profesor. Hoy día los papás, digamos, dicen, cuando hay un problema, digamos, no es problema del alumno, es problema del profesor, cuando es al revés muchas veces, falta de disciplina, falta de una convivencia respetuosa al interior de los colegios. Y por último, a pesar de que hemos avanzado en la educación superior, todavía estamos a distancia de lo que están haciendo los grandes países, los países más avanzados en materia de educación superior. Entonces, es un continuo, ¿cierto?, donde, insisto, tenemos en cada una de las etapas educativas problemas de recursos mal asignados, problemas de evaluación y falta de políticas públicas para ir avanzando, como digo, en el caso de la educación escolar, clarísimo en materia de pedagogía, de pedagogos, digamos, de formadores. Carlos, a ver, ¿cómo se enfrenta este desafío gigantesco? Es decir, me imagino que esto no pasa por pequeñas... Tú mismo dijiste, el tema educacional es complejo, es decir, hay muchas dimensiones, es tan difícil de asir, es como un monstruo de 1000 caras, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trabaja? ¿De dónde se comienza? Porque hay que comenzar de nuevo. O sea, a ver, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Cuáles serían, crees tú, los pasos para enfrentar de verdad, y no demagógicamente, como también has dicho, el tema del deterioro de la educación pública? Déjame volver un poco al ordenamiento que hacía recién. Yo creo que en materia de educación inicial, de educación preescolar, hay que ver cómo se están gastando los recursos y la evaluación del trabajo que hacen los jardines infantiles, digamos, los convenios con las municipalidades. Hay otro problema también. Las municipalidades muchas veces se encargan de responsabilidades que no tienen las competencias para poder abordarla como corresponde. El problema de evaluación de lo que se hace a nivel... Ahora, hay un problema que no está tampoco en la discusión pública, y que es la siguiente, que es una cifra que es muy alarmante. Hablamos siempre de los jardines infantiles, ¿no es cierto?, que básicamente son financiados por el sector público, ¿ya?, a través de Junji, a través del convenio Integra, a través del convenio con las municipalidades. Como digo, hay un problema, insisto, de evaluación de los recursos, cómo se gastan los recursos y quiénes son los formadores. Pero hay un problema adicional. Tú sabes que en Chile tenemos nosotros por lo menos algo así como 800.000 familias que nos mandan los niños y niñas a la formación formal, ¿no es cierto?, regular en los jardines infantiles, que se quedan en sus casas. Por tanto, hay un hándicap enorme. Son niños que no salen,
que lo único que hacen es estar en su casa, ¿no es cierto? Muchas veces porque el papá y la mamá, ¿no es cierto?, no los puede ir a dejarlo al jardín, y por tanto hay una brecha importante que se produce a nivel de la educación inicial de aquellos que no pueden ir, como digo, a la educación más formal. Con respecto a ellos, nada se hace. Simplemente, digamos, ocultamos la realidad, simplemente, y nos damos cuenta, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando ese niño que no fue al jardín infantil llega a primero básico y no es capaz de tener una capacidad básica, ¿no es cierto?, para comenzar a tejer, ¿no es cierto?, esta formación en la educación básica. Entonces, hay un problema, como digo, ahí. Y ahí nosotros nos hacemos los lesos, porque el tema de la educación infantil, inicial, a nadie le interesa. Primero. Lo segundo, creo yo, en materia de educación escolar, es el núcleo central, digamos, donde se pueden ir como cerrando estas brechas de inequidad que vienen de la educación preescolar. ¿Ya? En la educación escolar, temas fundamentales. No vamos a poder alterar la condición socioeconómica que requiere, digamos, probablemente de un avance, de un desarrollo mucho más gradual. Pero sí podemos tomar algunas medidas que no se han tomado. ¿Ya? La calidad de los profesores. Yo creo que tenemos un problema, cada vez tenemos menos profesores, cada vez tenemos menos interesados en estudiar pedagogía. Hay un problema de calidad también ahí, ¿ya? Y no hemos tomado medidas. Por ejemplo, se ha sugerido ya a esta altura, revisemos un poco lo que son las condiciones de la carrera docente para poder atraer más profesores que estén interesados en estudiar pedagogía. Respecto a eso, hay una alarma que viene sonando hace muchos años y no se ha hecho absolutamente nada. Carrera docente, los incentivos para ser profesor, que tiene que ver con los incentivos posterior al término de la carrera de pedagogía y posteriormente también los ingresos laborales que recibe. ¿Ya? Hay un problema que por ejemplo, hemos tenido un problema con la vocación, con la beca vocación profesor, porque cuando apareció la gratuidad, ¿no es cierto?, los estudiantes dijeron, pucha, para ganar lo mismo, ¿ya?, y con menos problemas me voy a estudiar kinesiología o alguna contracarrera, ¿ya?, nutrición, en vez de ser profesor. Hay problema también de ingresos, de incentivos económicos, ¿te fijas? Entonces, ese es un problema. Y lo tercero, digamos, el liderazgo educativo, ¿ya? Dejar que primero, tenemos un sistema de selección. A mí me tocó participar en la instalación de un sistema de selección de directivos públicos, ¿no es cierto?, calificados en base al mérito, su idoneidad, ¿ya? Se instaló un buen sistema, pero posteriormente yo hice una evaluación de lo que había sucedido con esos directivos públicos que venían de, como digo, un sistema de selección de mérito. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta, digamos, de que esos directivos públicos, en los colegios públicos, no tenían las capacidades para poder manejar el presupuesto, estaban llenos, digamos, de medidas, de exigencias regulatorias, ya no podían asignar presupuesto, no podían despedir a personas, a docentes, ¿no es cierto?, que hacían mal las cosas. Entonces, ahí también es un tema fundamental. ¿Ya? Yo digo que ahí también tenemos algo que está muy, muy, muy pendiente. Tú hablabas de los niños que no son enviados al jardín, al colegio, pero está también los niños que han abandonado el colegio, que también es una cifra bastante alta y que con la pandemia eso aumentó. Ahí hay otro hoyo negro, por decirlo así, de la educación chilena, que me parece que es altamente preocupante. ¿En manos de qué quedan esos niños? ¿En manos de la pantalla, si se quedan en sus casas? Que podríamos hablar de que lo digital, por supuesto que no se puede negar que ya estamos en un mundo digitalizado, pero otra cosa es la alienación digital, ¿no? Que no hay educación de los mismos padres y entrega a los niños desde muy pequeños a la pantalla en forma indiscriminada, eso es lo que yo creo. Pero además esos niños no solamente enfrentan ese peligro, también está el peligro en las poblaciones, en los sectores más populares del mundo de la droga, que es atractivo, tiempo vacío, ocio, etcétera. A ver, esa dimensión me parece importante de considerar, Carlos. Sin duda, sin duda. Bueno, a este gobierno le tocó enfrentar un problema de la no presencialidad durante prácticamente 2 años. En la educación escolar, la presencialidad es absolutamente fundamental. Yo hago clase, tú seguramente hacer clase con estudiantes universitarios, es completamente distinta a la realidad cuando uno está frente a un grupo de niños donde la presencia del profesor, el mirarse a los ojos, cara a cara, es fundamental. ¿Ya? Tenemos 2 años, este gobierno asumió un problema que no era de él, ¿no es cierto? Pero en eso no se ha hecho absolutamente nada. Cuando uno mira el presupuesto de educación el año 2000 para el 2023, se da cuenta que en esa materia el gobierno simplemente está mirando para el lado. ¿No? Y este es un problema, la educación tiene un problema que no tiene la salud. La salud, cuando hay un problema con la salud, ¿no es cierto?, es aquí y ahora, digamos, la persona no se puede atender, digamos, tiene los dolores, incluso la muerte. En la educación, este es un fenómeno donde todo lo que nosotros no hagamos, o hagamos hoy día mal, ¿no es cierto?, se va a verificar posteriormente. Que es un poco lo que está pasando, lo que va a pasar con la generación en básica,
que posteriormente va a ir a media, y lo que puede estar pasando ahora en media con estos estudiantes que estuvieron 3 años o 2 años y medio sin poder tener acceso a clases presenciales, digamos, y que de alguna forma puede estar detrás de los malos resultados de los colegios públicos. Hay que identificar. Por lo tanto, ahí hay una brecha de conocimiento, de formación, que se perdió. ¿Ya? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Nada, absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay falta un poco de tener... Ahora, respecto al tema que tú decías de aquellos estudiantes que desertan, ¿cuál es la política pública hoy día? ¿Cuál es la política pública del actual gobierno, del Mineduc, que está en ese cargo? Con estos 50.000 estudiantes, 60.000 que cada año que dejan de estudiar. Algunos de ellos, entre paréntesis, algunos de ellos sí, efectivamente, siguen estudiando a través de una formación propia, ¿no es cierto? Los padres mandan, pero esa es la minoría, la gran mayoría queda afuera, ¿ya? Hay un fenómeno, fíjate, y déjame agregar algo, Cristian, que es importante. Cuando uno mira el resultado de la educación, de la PAES ahora, ¿no es cierto? 240.000 estudiantes dieron la prueba a la educación superior, ¿ok? De los cuales, digamos, la mitad va a entrar a una universidad privada, pública, estatal, regional, y otros van a ir a CFT, IP. Pero hay 80.000 estudiantes que se quedan sin nada, que son los estudiantes que no tuvieron, digamos, los puntajes mínimos. ¿Qué pasa con ellos? Hay seguramente una clasificación internacional que usa mucho la OECD, digamos, que es el famoso NINI, ni estudian ni trabajan. Ahí están. ¿Ah? Nosotros tenemos en Chile, digamos, lejos, por encima, digamos, los países de la OECD, el más alto índice de estudiantes que no estudian ni trabajan. Con el agravante que en Chile, a diferencia de lo que sucede en los países europeos, los estudiantes, cuando salen de educación secundaria, es decir, cuando terminan cuarto medio, no tienen ninguna capacidad ni habilidades para trabajar en el mundo laboral. Por tanto, se quedan ahí vegetando. ¿Ah? En la educación inglesa, en la educación alemana, ¿no es cierto? Tienen algún conocimiento técnico y los habilita para introducirse al mundo laboral. Por lo tanto, tenemos bolsones de grupos sociales que quedan a la vereda del camino, quedan rezagados y que nadie se preocupa de ellos. Y que es parte del problema social que estamos viviendo, parte del problema social que también se manifiesta muchas veces en las calles. ¿Fíjate? Entonces, insisto, es multigozal. Ahora, políticas públicas, malas políticas públicas. No hemos abordado los temas centrales, nucleares, con la celeridad, con el conocimiento y de luego con el conocimiento diagnóstico, digamos, y también con recursos que efectivamente vayan a paliar estos déficits. Carlos, estaba pensando a propósito de lo que tú decías al comienzo, hablando de la élite que miraba los resultados de los rankings de los colegios. Yo pensaba que aquí en Chile hubo una élite en el siglo XIX que se preocupó mucho de la educación. Hubo varios personajes que fueron verdaderos pioneros de avances importantes y sustantivos en la educación pública. Pienso, por ejemplo, en Mate, el señor Mate que viajó afuera de Chile preocupado por el tema del analfabetismo, a investigar sobre formas de alfabetización eficientes, trajo eso, de ahí vienen las escuelas Mate. Bueno, hay varios personajes intelectuales que realmente se preocuparon de la educación pública, pero aquí parece que tenemos una élite, no sé si, no quiero ser injusto, pero insensible o sin una visión y un compromiso con la educación pública, porque finalmente todo esto que tú estás describiendo nos va a afectar a todos, o sea, esto afecta a la sociedad completa como un todo. Esto tiene consecuencias políticas, sociales, económicas gigantescas. Ahí hay una mea culpa que tiene que hacerse esta élite, o sea, no está la élite a la altura, al parecer, del desafío como si lo estuvo en el siglo XIX. Absolutamente, Cristian, es una realidad que vivimos en nuestro país, que es, yo creo que no es transversal al mundo más desarrollado, porque Chile claramente pertenece a un grupo de países que ha ido avanzando en materia de desarrollo, en todos los ámbitos, y muy bien, y tenemos que valorar eso, ¿no es cierto? Pero resulta que la clase dirigente, o esta élite, élite intelectual, ¿no es cierto?, política, cultural, ¿no es cierto?, económica, esa élite no se hace responsable de estos temas, y no se hace responsable porque no tiene un sentido de comunidad, ¿cierto? El concepto de bien común no está muy presente en la sociedad chilena. Entonces, digamos las cosas por su nombre. Hay un individualismo exacerbado, un falta de sentido. Pero, claro, sí, yo soy economista, digamos, yo me hago cargo, entre paréntesis, estas discusiones que hay sobre el liberalismo, el neoliberalismo. Me tocó organizar un debate sobre el tema de efectivamente esta sociedad tan individualista, que termina siendo tan egoísta, si es egocéntrica, ¿ya?
y este egocentrismo, digamos, permea muchos sectores de la sociedad, observa todos estos indicadores, insisto, como un poco en el sentido, digamos, el típico, ¿cómo voy yo en la parada? Déjame hacerte un paralelo. Si salieran, digamos, salen los indicadores respecto a la calidad de la atención en la ISAPRE, rápidamente uno va a mirar estos 3 millones que se tienen en la ISAPRE. Sale algo sobre el FONASA, a nadie le importa. A la linda no le importa. Entonces, ¿qué pasa un poco con este símil que hago yo respecto a los colegios públicos? ¿Se preocupan de los colegios públicos? No, hay que preocuparse de la educación en general. Ahora, esta élite, ¿no es cierto?, insensible a la situación que está viviendo la sociedad chilena, tan individualista, es una élite, por ejemplo, que no hace lo que hacen otros. Y voy a ir directamente a hablar de la clase empresarial, ¿ya? En Estados Unidos es muy frecuente de que los ricos, las personas que tienen muchos recursos, donan parte de su herencia, de sus recursos, para la educación. En la educación superior se da mucho, ¿no es cierto? Universidades, pero también colegios que reciben, o los colegios en Estado, que reciben los aportes de esa clase empresarial exitosa que le fue bien, entre otras cosas, digamos, porque muchas cosas sucedieron, ¿ya?, sin que hubiese sido responsabilidad necesariamente del trabajo de ellos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de la falta de filantropía, de sentido de donación, de gratuidad, ¿cierto?, de parte de la clase empresarial chilena. A mí me tocó tantas veces ir a pasar el platillo buscando recursos, por ejemplo, cuando estaba en la Universidad Católica, ¿ya? La Católica puso en marcha un endowment. Oye, por Dios, ¿qué le ha costado recibir, no sé, tiene 30, 40 millones de dólares? Por favor, en un país donde tenemos nosotros grupos con mucha riqueza. ¿Sí? Falta sentido de comunidad y de bien común, que de alguna forma está, como dices tú, ¿no es cierto?, esto va a cobrar, porque cuando hay estallido social, cuando hay problemas, digamos, en las calles, ¿ya?, a todos nos afecta. Falta de conciencia, digamos, sobre la urgencia que es, no solamente el punto de vista, insisto, de apoyar políticas públicas, sino que además el punto de vista de recursos. El Estado chileno tiene pocos recursos y tiene que destinarlos bien. Tiene problemas de educación, pensiones, vivienda. En educación falta apoyo, yo diría, privado, para poder paliar estas brechas de financiamiento muchas veces que son tan necesarias. Estoy con Carlos Williamson, profesor de la Universidad Católica, investigador de CLAPES UC, ex prorector de la Católica, ingeniero comercial de la Católica y Master of Arts de la Universidad de Chicago. Carlos, tú hablaste ahí de un posible estallido, ¿no es cierto? O sea, se ha especulado mucho de que estamos parados siempre sobre un volcán de temas no resueltos o mal. No se les ha dado una deriva ni política ni social muchas veces correcta. El tema de la violencia en los liceos, es decir, ¿cuánto han afectado las tomas, los paros, la violencia? Hemos visto el tema de los overoles blancos. Bueno, el Instituto Nacional es emblemático. Ahí partió el estallido, digamos, y no dejó de estallar y sigue estallando hasta ahora, digamos, ¿no? ¿Cuánto eso ha afectado y ha contribuido a destruir la ya debilitada educación pública a la que se dice defender, digamos, desde un cierto discurso ideológico? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo te lo respondo. A mí me tocaba conversar cuando estaba rector de la Universidad de San Sebastián, viajaba mucho a regiones. Conversaba que corresponde a una universidad que recibe estudiantes que en su gran mayoría son primera generación en la universidad. Por lo tanto, me tocaba interactuar en las titulaciones con los padres de familia. Yo les preguntaba un poco de dónde vienen, dónde estudiaron sus niños, qué sé yo. Primero hay una riqueza grande que no solamente es una riqueza en términos de, yo hablaba del tema familiar, ¿cierto?, en los sectores de alto ingreso. Los sectores de bajo ingreso es la preocupación. A mí me llamaba mucha atención, por ejemplo, estas colas que se hacen de papás, digamos, que estuvieron en el año nuevo, creo que fue en el año nuevo, me parece, esperando poder tener acceso a un cupo para un hijo. A mí me parece que provoca, ¿no es cierto?, un sentimiento primero de rabia, ¿no es cierto?, que sea una cosa así, pero también de optimismo, ¿ya?, de que en la familia hay preocupación para que sus niños estudien bien y puedan tener un mejor nivel de vida que lo que tuvieron sus padres, ¿ya?, esa preocupación, ¿ya? Entonces, a tu pregunta sobre si este es un fenómeno que tenemos que tomarlo como algo que nos ayude a entender un poco cómo resolver el problema, ¿ya?, hay que poner énfasis justamente en el aporte que pueden hacer las familias, ¿no es cierto? Cuando los
overoles blancos, ¿no es cierto?, salen a destruir, ¿cierto? Evidentemente que muchas familias, y lo que ha sucedido con el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, muchas familias, digamos, deciden no poner a su hijo porque saben que eso va a significar probablemente problemas de convivencia interna e incluso violencia. Entonces, eso evidentemente está afectando. Ahora, la responsabilidad frente a eso, ¿es solamente, digamos, del director del colegio o es una responsabilidad social, pública, ¿no es cierto?, del Estado? El Estado, digamos, dejamos las cosas por su nombre, ¿ah? Tardó mucho en tomar medidas respecto a la violencia en las calles, ¿cierto? Y ya vemos, ¿no es cierto?, como esa falta, digamos, de interés, de conciencia, digamos, la importancia de la violencia nos ha llevado finalmente a un estado, digamos, a una situación, digamos, de la ciudad que es realmente compleja. Entonces, evidentemente que sí, hay un problema de que los papás no quieren mandar estudiantes, sus hijos a estudiar, digamos, en colegios que tienen estos problemas tan graves de convivencia escolar, dentro y fuera del establecimiento. Te quiero agradecer, Carlos, esta conversación, este paseo que hemos tenido esta tarde desde el jardín. Eh, eh, Al lado de mi jardín hay una escuela, a veces escucha el sonido de las campanas, de los niños, la vibración, la vitalidad que viene en el mundo educativo, pero también las alarmas que se encienden a partir de los resultados de la educación pública que nos preocupan y deberían preocuparnos a todos como tema de conversión. Tú lo dices en tu carta, no se puede quejar el DEMRE de que esto se debata a nivel de medio de comunicación, al revés. Ojalá se debatiera mucho y se convirtiera parte de la conversación nacional como un tema prioritario en todas las agendas, incluida, por supuesto, la agenda política. Quiero agradecer también a Fundación Irarrázaval, que nos acompaña y hace espacio, hace posible este espacio de la educación desde el patio de la escuela, por decirlo así. También a Grupo Viva, cuyo eje es la sustentabilidad en los barrios y también la cultura en la empresa. Gracias, Carlos, por esta interesantísima conversación esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Cristian. Un solo comentario final, por favor. Ojalá, ¿no es cierto?, no esperemos un año para volver a discutir estos temas y debatir estos temas que son tan importantes. O sea, eso es lo trágico que sucede con el caso de la educación. Ese es casi un sino como de nuestro carácter nacional, ¿no? La improvisación, el quejarnos y seguir chuteando la pelota, digamos, no enfrentar los temas y volver a quejarnos de nuevo. Pasaba como en las inundaciones, ¿no? Cuando uno chico escucha el mismo discurso todos los años. Y aquí sí que tenemos una catástrofe no natural, sino una catástrofe cultural. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado esta tarde en el Jardín. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí puntualmente cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Un